Buenas tardes, disculpa por la demora, estoy muy honrado de estar en esta mesa y confieso que me siento sapo de troposo, porque además cuando ahora Agustín hablaba de la desmesura, que Canalda haya hecho leer este libro en un libro electrónico, es bravo, puedo asegurar que es bravo, pero es un símbolo también. Yo escuchaba con mucha atención, digo porque el libro llegó ayer, pero no deja de ser también un símbolo de lo que significa esos dos extremos, lo de la historia remota que decía Agustín y los tiempos que estamos viviendo. Entonces, digamos, yo desde lo mío, que es el periodismo y la cosa más generalista, seguramente, primero, por haber llegado tarde, seguramente pueda repetirme en algunas cosas, pero además no voy a tener la profundidad de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Pero bueno, creo que es importante hablar de lo que significa, primero, Juan Grompone como autor, como ingeniero industrial, fue uno de los pioneros en dedicarse a las telecomunicaciones y a la informática cuando era novedad para todos, cuando en este país estaba recién en los primeros balbuceos, primero me falla creo que la empresa era Interfase, ¿no? Y se ha dedicado a la docencia, a la literatura, publicando narrativas, libros de divulgación, y ahora sorprende con este libro de historia. Y bueno, Juan Grompone es riguroso e implacable a la hora de escribir y dominar. Y por sobre todas las cosas nos ha demostrado con su producción creativa que no es complaciente con las modas o con las orientaciones imperantes, algo de lo que recién decía Agustín. Y es por allí que, al menos en mi caso, accedo a Juan Grompone. Sé que lo que me va a decir, en este caso, la historia de las civilizaciones, nada menos es extremadamente riguroso y profesionalmente fundamentado, que no deja de ser una tranquilidad en los tiempos que corren. Seguramente se lo deben haber dicho más de una vez a Grompone, pero bueno, yo a riesgo de reiterarlo, lo defino una vez más como un hombre renacentista. El hombre renacentista es aquel al que le gusta aprender cosas nuevas, es extremadamente curioso y domina varias disciplinas. Vaya si Grompone no lo es. El modelo de la categoría fue sin lugar a dudas Leonardo da Vinci, aunque quizás una variante de ese sujeto renacentista hoy le llamaríamos un erudito, un sabio. El mundo de las ideas es un mundo complejo. Vivimos en una época donde aparentemente se pretende, antes que nada, que haya un modelo imperante. De eso también hablaba recién Agustín. Y ese modelo se nos parece o se nos hace aparecer como dogma. Y lo que no se ajusta o no está alineado a esa forma de entender el mundo actual se lo descalifica o se lo desecha. Y se lo invalida con argumentos por lo menos falaces y discutibles. Y entonces se dice, son los figurines atrasados, o esos pensamientos están obsoletos, o hoy hay que ayornarse, y se nos demanda permanentemente eso. Es decir, hace falta pensamiento crítico, hace falta debate, hace falta contraposición de ideas. A fines de los años 90 leí un libro de un pensador y filósofo argentino radicado en Canadá, Mario Bunge. El hombre tiene seguidores y detractores y confieso que no he profundizado para nada en su obra como para calificarlo, pero aquel librito tenía que ver sobre el pensamiento crítico. Y era una defensa y un reclamo por la necesidad del pensamiento crítico en el cambio de siglo. Y Bunge recordaba, por ejemplo, que el Homo sapiens surgió hace nada más que 50.000 años y que el pensamiento crítico es mucho más joven, y lo sitúa en Grecia y en la India hace algo más de 25 siglos. Antes de ese evento, dice Bunge, toda la gente se guiaba exclusivamente por la experiencia cotidiana o la fantasía sobrenaturalista, ya religiosa, ya secular. Entonces nadie pedía pruebas de las hipótesis que se pretendía explicar o que pretendían explicar la realidad. En particular, nadie osaba dudar de las afirmaciones de los sacerdotes o chamanes o gobernantes. Era la época de oro de los poderosos que se salían con la suya y solo exclamaban, síganme. Nadie les preguntaba por qué había que seguirles. Esto tiene que ver con la ironía de aquel momento que era el eslogan de Menem para la reelección del síganme. Sigue Bunge. El pensamiento crítico supera tanto al mágico como al religioso, a las ideologías tradicionales, a las pseudociencias y pseudofilosofías, como la fenomenología y el existencialismo. Todas estas doctrinas son dogmáticas.
Por ello, todas ellas merecen la crítica del pensador riguroso. Por ejemplo, el pensador crítico le exige al teólogo que pruebe la existencia de Dios, al neoliberal que pruebe el libre comercio y cómo elimina la pobreza, y que las elecciones basta para asegurar la democracia, al marxista-leninista que pruebe que el Estado asegura la socialización de los medios de producción y que la dictadura lleva a la soberanía popular, al psicoanalista le pregunta que pruebe la existencia del alma trina e inmaterial y del complejo de Edipo, y al fenomenólogo que pruebe que para aprender la esencia de las cosas es necesario ponerlas entre paréntesis, o sea, fingir que no existen fuera del sujeto en lugar de investigarlas científicamente. Me consta, luego de varias entrevistas y de tratar de seguir lo que escribe y lo que dice por radio, porque lo escucho por radio La Competencia, a Rompone, que si bien tiene muy claras sus convicciones y una forma muy rotunda de entender la realidad, no se niega a la reflexión crítica. Y lo que para mí es más importante, es un autor que tiene una enorme honestidad intelectual. Y de entrada nos lo aclara en el libro, donde nos habla y nos describe su método de análisis. El dicho popular dice que todo depende del cristal con que se mire. Pues bien, en las primeras páginas del libro, Juan nos dice que qué cristal es el que utiliza para que no haya malos entendidos. Y lo explica claramente. Intento desarrollar una historia materialista de la humanidad. El protagonista principal es la cultura material, la tecnología, las herramientas, la producción, la alimentación y la evolución de la población humana. Considero que todo lo demás emerge de la realidad material, las religiones, las ideas, la organización social, las clases y también la lucha de clases. La metodología materialista intenta aplicar técnicas precisas y refutables en su estudio. Estos libros privilegian los modelos matemáticos por encima de todo otro método. No puedo, dice Rompone, pretender que mis modelos matemáticos sean otra cosa que una primera aproximación a esta manera de analizar la sociedad humana. Pero así procede el método científico, cada resultado es un peldaño para que otros construyan un nuevo escalón. Nunca se pretende haber llegado a la verdad. Insisto, erudito como es Rompone, conoce bien los mecanismos de la divulgación. Y aún, desde esta perspectiva científico-materialista como método de análisis, hace que la lectura de La danza de Shiva sea amena y pedagógica. Espero no estar cometiendo una irreverencia si digo que este libro, en varios de sus pasajes, me hizo acordar a la película Odisea del Espacio. El pasaje titulado, el comienzo de la película, El amanecer del hombre. Si ustedes recuerdan, es cuando el simio, al comienzo con un hueso en la mano, que fue parte de su alimento para la supervivencia, se termina transformando en una herramienta primero y después en un arma, quiero decir, con el que golpea y termina matando. Ese hueso que Stanley Kubrick maravillosamente simboliza en ese pasaje de la película, también es una metáfora que de alguna manera describe, sin nombrarlo, Juan Rompone, porque ese hueso evolucionará y será herramienta, y con esas transformaciones llegarán las diferencias entre una sociedad que era de iguales, que también la muestra en la película. Y cuando llegan las diferencias, porque unos tienen algo que otros no tienen, llega lo que se llama poder, y eso modifica la organización social. Y esto es lo que explica, de alguna manera, Rompone. La historia humana es el camino recorrido por un grupo de mamíferos que prolongaron su cuerpo mediante herramientas y esto los llevó a dominar la Tierra. Esta conquista sin antecedentes en la evolución de las especies exigió pagar un precio muy alto: la pérdida de la libertad, la igualdad y la fraternidad natural. Los mamíferos poseen naturalmente estas tres calidades: se respetan mutuamente, son libres, son iguales y no se diferencian nada más que por su capacidad de adaptación al medio ambiente. El animal humano, constructor de herramientas, transmitió sus habilidades mediante la educación de sus descendientes. La evolución humana, a través de las herramientas, es una variante nueva de la evolución natural. Pero la tecnología de las herramientas les hizo descubrir que poseían la capacidad de someter a sus semejantes en su provecho propio y el de sus descendientes. Leer esto para mí era como estar viendo a Kubrick. ¿Cómo era la vida sin propiedad privada, sin dinero, con un ejercicio de la libertad que no conocemos y que nos puede resultar difícil de imaginar?
Parte de la provocación del libro es justamente tratar de imaginarnos cómo era esa sociedad, cómo estaba organizada la vida antes de que se perdiera justamente la igualdad, la libertad y la fraternidad, antes de que nacieran las clases sociales. Vemos cómo los elementos de poder fueron cambiando y evolucionando, desde la importancia del agua, los alimentos, hasta la fabricación de los medios y la construcción de los medios de transporte. Toda la vida se fue organizando y está impecablemente relatado y documentado. La danza de Shiva es una obra monumental. Ya nos contará Grompone lo que llegó a escribirla, y si no lo cuenta hoy, lo contarán Sabo Saladín. Si no, es que Sabo Saladín. Si tenés algo que hacer a las 10:30, Sabo Saladín. Pero lo que está claro es que visto desde afuera se trata de una investigación ambiciosa, única, ilustrada, sabia, que, como me confesó hace un par de meses Canalda, da gusto para un editor editarla. Pero no porque se transforme en un éxito de ventas, porque las cosas están tan pata para arriba que difícilmente este libro sea un bestseller. Pero aseguro pero me decía Canalda que esto prestigia a cualquier editor tenerlo en su catálogo. Hoy mencionaba la honestidad intelectual de Grompone. A tal punto llega que le agradece a veces a Internet la colaboración para este trabajo. Y hoy estamos en una Internet dependencia y Google se ha transformado en amo y señor de las consultas. Pero eso no es garantía de nada. El margen de error de la web es muy alto, demasiado. Hay que saber buscar, hay que saber navegar para encontrar el dato cierto. Lo que ha provocado es un debilitamiento de lo que durante muchos años, prácticamente todos los que estamos aquí, recordamos que son los libros de referencia. Y este libro que estamos presentando, por acumulación de datos e información y estadísticas que maneja, es también un libro de referencia, de consulta. Como cuando teníamos la enciclopedia británica para encontrar un dato que necesitábamos con la certeza de que era un dato correcto. Bueno, también por ese lado este libro es de utilidad porque no necesariamente, aunque lo busquemos en internet, el dato es correcto. Con su método de análisis histórico, Juan Grompone nos muestra una forma de analizar la historia de la humanidad. La cara nociva de la globalización, o una de ellas, es que muchas veces el tsunami del marketing y del esnovismo lleva a dar por verdades teorías que, por lo menos, como decía hoy, son discutibles, por lo del pensamiento crítico que les decía antes. Una de esas teorías, que escuchamos muchísimo hasta el hartazgo, es el del fin de la historia. Uno se siente tentado de continuar el recorrido por los próximos tomos de la danza de Shiva para acompañar la historia de la humanidad, como describe en la introducción, y darnos cuenta que lo del fin de la historia es bueno. Grompone dice que el futuro no se puede analizar, sino que se debe construir. Lo que nos permite libros como este es que, a la medida en que entendemos cómo fue el pasado, estamos en mejores condiciones de construir un futuro mucho más justo, seguramente imperfecto, y procurando el mayor grado de felicidad posible, aunque, como decía un amigo, no hay felicidad completa. Muchas gracias.